Hola, ¿qué tal? Ojalá que todos ustedes estén siendo bendecidos por nuestro Dios. Es mi deseo que todo esté bien ahí en la familia. Bienvenidos a esta transmisión. Y también quiero decirles gracias por el tiempo que ustedes me dispensan para estar estudiando la palabra de Dios. Qué bueno que podemos hacerlo. Seguimos hablando del tema de la oración. Y yo quise que estudiáramos algunos principios básicos de la oración. Y digo básicos porque se puede decir es lo más elemental. Quizás algunos de ustedes que están participando digan, pues eso ya me lo sé. Pero bueno, decía el apóstol Pedro que mientras él viviera iba a seguir recordándoles las palabras que ya se sabían los hermanos, pero que era necesario estarlas recordando. Y esto es importante, la repetición es una de las maneras en que nosotros podemos aprender. Así que si usted ya sabe esto, le va a servir para recordarlo, y si no lo sabe, va a aprender en esta ocasión. Y dije, son principios básicos acerca de la oración. Y vamos a leer en Mateo capítulo 6. Es el capítulo donde Jesús enseña a los discípulos a orar. Y vamos a leer Mateo 6, desde el verso 5 hasta el versículo 15. Miren lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la oración. Mateo 6, versos 5 al 15. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque al estar participando de esta transmisión es porque estamos vivos, porque tú nos das la vida. Podemos estar un poco enfermos, un poco delicados de salud y estar mirando o participando, escuchando esta transmisión. Así que gracias Dios, gracias por eso. Oramos por los que están enfermos, los que están mirando esta transmisión o aquellos que no lo pueden hacer, pero que tú los conoces. Oramos por ellos. Dales la sanidad en su cuerpo, la sanidad que ellos necesitan. Toca esos cuerpos, Señor. Y también, Dios, ayuda para que estos tiempos sean motivo para buscarte, para aprender más de ti, que haya el deseo en el corazón de buscarte, Señor, de acercarse a ti. Mueve los corazones para ello. Pedimos por aquellos que cuidan a enfermos, familiares, amigos,
Señor, oramos que los cuides de no contagiarse. Oramos que les des paciencia, que les des fuerzas para la atención de los enfermos. También oramos por los que trabajan en el sector salud, para que tú los cuides. Señor, protégeles de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, que ellos estén bien. Bendice sus familias y cuídales también a ellos porque están en riesgo. Señor, oramos que tú te manifiestes, y aquellos que ya perdieron un ser querido en la familia, Señor, ayúdales para tener paz. Tú puedes dar paz en medio de toda intranquilidad, en medio de toda situación adversa. Muéstrate, Dios, para eso y da consolación. Manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los primeros discípulos de Jesús vieron o reconocieron la importancia de la oración. Los primeros discípulos de Jesús veían las obras que Jesús hacía, los milagros. Ellos veían cómo Jesús actuaba con poder, se impresionaban por el poder que tenía Jesús. Y ellos también observaban que aunque era muy tarde ya, Jesús se levantaba a orar. O era muy tarde en la noche o era muy oscuro todavía en la mañana cuando él se ponía a orar. Ellos entendieron por qué tenía ese poder para realizar milagros. Ellos pudieron entender, pudieron ver que sin oración no se podría tener el poder que Jesús tenía. Si ellos querían llegar a ser como Jesús, necesitaban también orar. Necesitaban orar. El interés que ellos tuvieron llegó a tal punto que le dijeron a Jesús un día: Señor, enséñanos a orar. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, el verso 11, Lucas 11, verso 1, dice de esta manera, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos sabían que Juan el Bautista había enseñado a los que le seguían a orar. Ahora ellos estaban viendo a Jesús cómo oraba, las obras de Jesús, y entendieron que no podrían hacer esas obras si no oraban. Por eso le piden a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Esto quiere decir que había una manera correcta de orar. Que orar no era cualquier cosa. Que había una manera que era la correcta de orar. Algunos cristianos no se atreven a orar en público porque dicen: no sé orar. Y ellos dicen que no saben orar porque no tienen las palabras que otros cristianos que escuchan, que ellos han escuchado que oran. Ellos piensan: así debo de orar. Pero no es seguir el ejemplo de la oración de los demás. Fíjense que a quién le dijeron: enséñanos a orar. Fue a Jesús.
Y una de las cosas que tenemos que hacer es eso, pedirle al Señor Jesús, pedirle al Padre, enséñame a orar, enséñame a orar. Y el Señor le va a enseñar a orar. Es a Él a quien debemos de pedirle que nos enseñe a orar. De repente hay personas que piensan que aprenderse algo de memoria y repetirlo, piensan que eso es orar. Algunos hasta se jactan cuando alguien le dice qué bien ora, y luego todavía dicen, y me sé otra. O sea, son repeticiones memorizadas. Y no está mal, por ejemplo, citar un salmo como oración. El asunto es no estarlo citando solamente de palabras, sino razonando lo que está diciendo y sintiendo lo que está diciendo. Por eso, mejor es pedirle a Jesús, mejor pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Dije, cuando ellos dicen enséñanos a orar, quiere decir que hay una forma correcta de orar. Quiere decir que hay algunas oraciones que no son correctas. ¿Sí? Enséñanos a orar. Hay una forma adecuada de oración para alcanzar la victoria en aquello que le estamos orando a Dios. El Señor Jesucristo accedió a enseñarles, a revelarles cuál era la oración correcta, y en Mateo 6, el verso 9, dice: vosotros pues oraréis así. Y empieza a enseñar el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. El Padre Nuestro viene siendo un ejemplo de lo que debe incluir nuestra oración, de lo que debe ser nuestra oración, de cómo debe ser nuestra oración. No es que necesariamente tenemos que estar repitiendo el Padre Nuestro, solo es un ejemplo de cómo debemos de orar, cómo debemos de orar. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Fíjense cómo, santificado sea tu nombre. Fíjense cómo la oración del Padre Nuestro nos dice a quién dirigirnos. Nos enseña qué es la oración, nos dice a quién dirigirnos en nuestra oración. Yo creo que mucha gente necesita decirle a Dios, dirigirse a Dios y decirle: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar y enséñame a quién orar. Porque veo que muchos no saben a quién orar. No saben. Es cierto, Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras, porque no conocen la Biblia. Por eso, pues el que no conoce a Dios, dicen por ahí a cualquier, complétele usted. Jesús dice: vosotros pues oraréis así. Algo que tenemos que entender es: Dios ordena que oremos. Dios ordena que oremos. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la oración. Primera a Tesalonicenses 5, el verso 17, dice: orad sin cesar. Fíjense cómo Dios en su palabra nos dice que debemos de orar. Es primera a Tesalonicenses 5, 17. Dios manda, Dios ordena que oremos. Orad sin cesar. Y una cosa que incluye la oración es la gratitud, la acción de gracias. Y el verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos de dar gracias, eso debe estar incluido en la oración. Luego, en Mateo 26, el verso
41. Jesús está en Getsemaní. Están sus discípulos con él durmiendo, él se aparta para orar. Y cuando él regresa y los encuentra durmiendo, les dice estas palabras. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Son palabras, lo que hemos leído, orad sin cesar, dad gracias en todo, velad y orad. Son palabras que nos dicen que es la voluntad de Dios que nosotros oremos, que nosotros oremos. Esa es la voluntad de Dios. Y muchos otros pasajes, muchos otros versos de la Biblia nos enseña eso, que hemos de orar. De manera que nadie puede ser un cristiano obediente si no ora a Dios. ¿Queremos ser cristianos obedientes? Debemos de orar. Debemos de estar orando, porque Dios manda que oremos. Y desobedecer a Dios es pecado. Entonces no podemos ser obedientes si no oramos. Pregúntese, ¿ora usted? ¿Cuándo ora? ¿Cuánto tiempo dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo tiene una comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo? Examínese, no esté mirando a los demás, no diga a fulano no lo veo nunca orar. No, usted, ¿cuánto tiempo dedica a la oración? Es algo que debemos de preguntarnos todos, porque si queremos ser obedientes a Dios, hemos de orar. La Biblia enseña que la oración es la puerta de entrada a muchas bendiciones. Una de ellas, por ejemplo, es el pan, es la comida. El Padre Nuestro incluye el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una bendición de Dios el tener comida, pero la oración es la puerta de esa bendición. La salud física también viene por medio de la oración. Así que la oración es la puerta a la bendición de estar sano. Por ejemplo, Santiago, en el capítulo 5 de su carta, el verso 15 y 16. Santiago 5, 15 y 16 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren cómo la oración es una puerta de bendiciones, ¿sí? Es una puerta de bendiciones. Y nosotros podemos entender esto, hermanos. Si Dios oye y contesta la oración de fe, sabemos que podemos incluir en nuestra oración todo lo que necesitemos. Porque Dios tiene a nuestra disposición esas cosas que necesitamos. A los que de corazón buscan a Dios por medio de la oración, se les tiene garantizado que Jesús o que Dios va a contestar su oración. Mateo capítulo 21, el verso 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios oye, responde a las oraciones, y por esto nosotros podemos entender que tenemos a nuestra disposición las cosas que necesitamos, porque el Señor contesta la oración.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y luego dice Marcos, el capítulo 11, el verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera que sea la necesidad, porque Dios oye y contesta la oración, podemos estar seguros de que habrá respuesta a esa oración que estamos haciendo. Qué importante es entender esto. En Juan, el capítulo 11, versículo 12, cualquiera que sea tu necesidad, Dios la sabe, pero dice la Escritura que es necesario orar acerca de esa necesidad que tenemos. Juan capítulo 11, verso 22. Juan 11, 22. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Son palabras de Marta, la hermana de Lázaro, a Jesús. Lázaro había muerto. Marta le dice al Señor Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego dice Marta también: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo entendemos, ¿verdad? Todo lo que es bueno para nosotros y que se lo pedimos a Dios, Dios nos lo dará. La Biblia habla entonces acerca de la oración. Y si buscamos al Señor de todo corazón por medio de la oración, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, el versículo 6, en relación a la oración. Filipenses 4, 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La oración es una petición, es un ruego, es una súplica. Es hablar con Dios, y a veces es hablarle a Él de nosotros, pero a veces es hablarle acerca de otra persona, de pedirle a Él por esa otra persona. Así que la oración es eso, sencillamente petición, y también hay tiempos de adoración, y también hay tiempos de alabanza, y también hay tiempo para ser agradecidos cuando estamos orando. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. La oración es como nosotros podemos tener comunión con Él. La oración es el medio en que podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, y que podemos llegar hasta su presencia, dice el escritor de Hebreos, al trono de la gracia con confianza por medio de Jesucristo. La oración es eso. El hermano Pedro Wagner dijo una ocasión: la oración es la vía por la cual nos volvemos unidos con Dios, a tal grado que Él puede influir en nuestros asuntos y nosotros podemos acercarnos libremente a Él. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras están llenas de ejemplos varios de personas
de situaciones diferentes que estuvieron viviendo esas personas y cómo ellos oraron a Dios y cómo ellos fueron receptores, ellos fueron satisfechos con su oración o con la respuesta que se les dio. Dios les contestó a cada uno en su tiempo cuando hicieron su oración. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Y la verdad es que no hay nada más glorioso que doblar las rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orar es una necesidad de toda persona. Orar es grandioso estar en su presencia, pero también es grandioso saber que Dios nos está oyendo y que Él está cerca de nosotros, más cerca que nuestra propia respiración. Eso es la oración. Ahora, la pregunta es, ¿a quién orar? ¿A quién orar? Cuando leemos en Mateo 6 que Jesús les está enseñando a sus discípulos a orar, Él les dice a quién orar. Dice el verso 9, vosotros pues, es Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es muy importante saber a quién orar. Muy importante. Estaba escuchando a un líder de la Iglesia Universal, de la religión universal, de la religión popular, que dice: ¿a quién debemos orar? Y yo estaba esperando a ver a quién dice que debemos de orar. Y fue muy sutil, porque no respondió la pregunta que yo me estaba haciendo. No porque no la sé, no porque no la sepa, yo sé a quién orar, por lo que la Biblia me dice. Pero yo pensé, se va a comprometer delante de la gente con lo que diga, a quién orar. Pero no dijo a quién orar. Él dijo: se puede orar al Padre, se puede orar a Jesús y se puede orar al Espíritu Santo. Pero no dijo que no debía de orarse a otras cosas. Cuando está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de la Trinidad. Y estos tres son uno. ¿A quién orar? Hay muchos que no saben a quién orar. Y es cierto, ignoran la Biblia, no saben lo que dice la Biblia. Por eso es que no saben a quién orar. Pero pensando de una manera consciente o racional, cuando Jesús enseña cómo orar, Jesús está diciendo a quién dirigirse en la oración, a quién orar. Y en la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que oraron. Y siempre que leemos que oraron, se refiere que oraron a Dios, que oraron al Padre, al único Dios verdadero. La palabra de Dios, la Biblia, nos da instrucciones claras a quién se debe de orar. Es muy claro lo que dice la Biblia. Mateo 6, verso 6, por ejemplo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice: ora a tu Padre. Se está refiriendo a Dios el Padre. ¿A quién debemos de orar? Dice Jesús: cuando tú ores, cierra tu puerta, la puerta de tu aposento, de tu cuarto, y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto,
que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre está hablando de Dios el Padre. En el Padre Nuestro se nos enseña a orar al Padre. Así comienza el Padre Nuestro, así es el título, Padre. Es el dirigirnos a Dios el Padre, es algo solemne, porque es al Todopoderoso. En Juan capítulo 16, versículo 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Debemos estar conscientes que nos estamos acercando al único Dios verdadero a través de la oración. Es un momento solemne, es un momento donde debemos de llegar de una manera formal ante Dios, con reverencia y con toda confianza también, porque estamos ante el Dios Todopoderoso. Nuestras oraciones deberían de ser así, solemnes, con respeto, pensando de una manera correcta a quién nos estamos dirigiendo. Es al Creador, es al sustentador de todo el universo, es el único Dios verdadero. Por eso la necesidad de orar solamente a Dios. En la Biblia no tenemos ni ejemplos ni enseñanza de que debemos o que podemos orar a alguien que no sea Dios el Padre. No tenemos oraciones hechas a nadie más que a Dios en la Biblia, ni ejemplos ni enseñanzas. Ahora, la Biblia sí enseña que algunos oraban y adoraban a otros dioses. Tenían ídolos de diferentes formas, de humanos y de animales. Figuras de animales, figuras de hombre o mujer. Y los adoraban y les pedían a ellos. Pero la Biblia enseña que Dios es celoso. Y la Biblia enseña que Jesús y que Dios dijeron que no debíamos de tener otros dioses. Desde el comienzo de la escritura en Éxodo, cuando Dios da los mandamientos. Éxodo capítulo 20, el verso 3, dice la escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo es Dios? Dice que Él es fuerte, pero dice otra cosa: celoso. Celoso. La gloria solo la quiere recibir Él. ¿A quién acercarnos en oración? Solo quiere ser Él. Y dice que no nos inclinemos ante otros dioses, ante otros ídolos. En el capítulo 23, de allí mismo de Éxodo 23, y solamente voy a citar algunos versos, porque la escritura está llena de todas estas cosas. Dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, o sea, no lo vas a hablar, ni se oirá de vuestra boca. No debe de ser. Luego el capítulo 23, capítulo 34,
versículo 14. Dice de esta manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te harás dioses, dice el verso 17, de fundición. En la Biblia leemos historias donde hombres, pueblos, naciones se inclinaban y le pedían a otros dioses. Tenemos la historia de Elías y los profetas de Baal, que hubo la competencia a ver quién era el Dios. Si Jehová era Dios, él iba a responder con fuego y iba a consumir el holocausto. Si Baal era Dios, iba a mandar fuego, iba a consumir el holocausto. Y hubo esa lucha, y los dioses Baal y ese Dios no respondió. Le gritaban, dice que se hacían heridas los profetas de Baal y no hubo respuesta. Oró Elías y cayó fuego y consumió el holocausto. ¿Sí? La Biblia enseña que hubo naciones, que hubo pueblos que le oraron a otro Dios, adoraron, se postraron ante otros dioses, pero Dios se enoja por eso. Dios es celoso. ¿A quién debemos de orar? Con todo respeto, ¿a quién le pide usted? ¿A quién le pide usted? Yo le invito a que lea la Escritura, que lea la Biblia. Y alguien puede decir, es que yo tengo esta imagen, este bulto, y representa o es para recordar a Jesús, por ejemplo, y solo lo tengo por eso, porque me está recordando a Jesús. Y alguien dijo esto: si un hombre está cerca de una mujer, le da un beso, la esposa le reclama y le dice, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Y el hombre dice, ay, es que se parece tanto a ti, que pues por eso le di el beso, que se parece mucho a ti. La esposa va a contestar con una aceptación, porque me recuerda a ti. No, hermanos, no, amigos. No digamos es que me recuerda a... No, la Biblia dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos. La oración debe ser hecha a Dios el Padre. Oro a Dios que le dé entendimiento. Lea la Escritura. Es lo que yo estoy diciendo, no son mis palabras. Aquí está, en la Biblia. Ojalá usted acepte lo que la Biblia dice. Yo sé que hay quienes dicen, pues si la Biblia dice eso, yo no estoy de acuerdo. Es su razonamiento, pero eso es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que para que todos vaya bien, que no nos apartemos de lo que dice aquí. Usted quiere una respuesta a su petición porque ya no haya la salida, porque tiene muchos problemas y no haya qué hacer, ore a Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Delante de Dios. Ore a Dios. Dígale que le enseñe a orar, que lo guíe. Lea la Escritura. Usted va a saber lo que es la oración y a quién orar. Oremos. Padre nuestro, te pido por cada oyente, te pido por cada uno de los que van a participar en esta transmisión, los que están participando, y te pido que abra sus entendimientos, que abra su corazón y que estén dispuestos a hacer lo que tu palabra dice, no lo que yo digo, lo que tu palabra dice, y que al estudiar tu palabra, al leerla, ellos acepten
esta palabra no como de hombre, sino de parte tuya. Muéstrate, Dios, y bendice a cada familia de los que están mirando esta transmisión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.